Parece que no está grabando. Sí, perdón, no lo estaba grabando. Perdón, volvé de vuelta y te vuelvo a decir no. Estábamos hablando de nacionalidad. Ok, La ok. nacionalidad Nas- es un vínculo jurídico, pero de las personas humanas. Las sociedades no tienen nacionalidad. En realidad, mucho se discutió en la doctrina. ¿Recuerdan lo que era la doctrina, no? Era lo que pensaban los juristas y se utilizaba como una de las fuentes fundamentales del derecho para poder fundar las cuestiones de fondo en los juicios, litigios, etc. Bueno, la doctrina, o sea, lo que dicen los pensadores jurídicos, no lo que digo yo, sino lo que dicen los grandes tratadistas del derecho, entienden que las sociedades no tienen nacionalidad, porque el criterio para que una sociedad sea eventualmente, a ver, una postura dice que sí, una postura dice que no. La postura que dice que sí, dice no, porque acá hacemos, no sé, Terrabuzzi es Argentina. ¿Por qué? Y porque se constituyó en la Argentina. Ah, mirá qué bien. Buenísimo. Bueno, está bien, te lo tomo, sí, está bien. Es una sociedad constituida en la Argentina, es Argentina. Bárbaro. Resulta que vino un día, no sé, Batman, que es norteamericano, y compró todo el paquete accionario de Terrabuzzi. Y vos decís, ¿la sociedad es argentina? Mira, les hago un ejemplo real. YPF. YPF era antes, en la época de Carlos, era yacimientos petrolíferos fiscales. Y Carlos, cuando vendió todo al mundo, ¿se lo vendió a quién? ¿A quién? ¿Te acordás, Ariel? ¿Te acordás a quién se lo vendió, Facu? No. A Repsol. Por eso la empresa empezó a llamarse Repsol YPF. ¿En qué país está constituido Repsol? ¿Se acuerdan? España. De España. Entonces, sí, YPF es Argentina. Ah, no, se lo vendieron a los españoles. Los accionistas son españoles. ¿La sociedad es argentina o es española? Es argentina. ¿Por qué? Porque está en Argentina. ¿Y el capital de quién es? De los españoles. ¿Y entonces qué es? ¿Es un hijo de padres extranjeros que puede pedir la ciudadanía? No, es una sociedad. Es una sociedad constituida en la Argentina cuyos accionistas son españoles. Entonces, con esto, la doctrina llegó a fundamentar, ojo, si quieren les doy para leer, tengo libros de esto. No, profe, no hace falta, ¿eh? No, ¿me crees? ¿Me crees que con Le eso? creemos completamente. Profe, una cosa no es como ahora que le pidieron a lo del Banco Credicop, de los dueños que sacaban toda la plata, estaban sacando, es medio parecido. No sé qué pasó en el Credit Cop. ¿Qué pasó? Con todo este Contame. quilombo del campo, que uno de el titular del Banco Credicop es accionista, no sé qué mierda en el Estado, y ahora casi todos se fueron. Entonces están por hacer quebrar el banco. No lo Y leí. tiene... Ah, bueno, pero ahí es donde decían que tenían distintos domicilios fiscales, entonces por eso la plata que está en el banco la están trasladando hacia otro lado. Puede ser. Ahora, vos me decías, el Credit Cop, ¿de dónde es? Y yo te digo, es argentino. ¿Y? Y no es argentino. Tampoco es de la propiedad o de la nacionalidad de la mayoría de los accionistas. Porque te doy otro ejemplo. Rodríguez, ¿de dónde es Apple? ¿A mí? ¿Me habla a mí? ¿Vos sos Rodríguez? Ah, me dice Jessica, pero Rodríguez suena como al ejército. Rodríguez. Si iba a decir Jessica, te ibas a hacer a Gansa y ibas a decir, le está hablando a Briceño. Pero por supuesto que lo iba a hacer, obvio, leyó el pensamiento. Por eso te digo Rodríguez. Dale. De Estados ¿De dónde es Unidos. Apple? Estados Unidos. ¿Vos arriesgarías de que Apple es una sociedad norteamericana? Que si estoy 100% segura. Sí. Depende. Repreguntan para darse tiempo para pensar. Depende.
Y Claudia. estoy China, seguro. ¿O qué? 100% segura no estoy, pero A ver, creo que si yo sí. quiero, entro, Por lo menos nació en Estados Unidos. se constituyó en Bueno, Estados hasta Unidos, donde esté Steve Jobs, era estadounidense. se Pero constituyó es en Estados mexicano Unidos, el domicilio. o sea, Porque nosotros, sí, decime. nosotros cuando nos facturan o ese tipo de cosas a la empresa, siempre figura la dirección de México de ellos. En Mm, Apple. Pero acá tenés otro tema que es súper interesante. La sociedad puede estar constituida en Estados Unidos. Pero puede tener su domicilio en otro Puede país. tener el domicilio a los fines fiscales, porque impuesto a las ganancias en México es mucho más barato que los impuestos que les cobran en Estados Unidos, entonces constituyen domicilio fiscal en México, y los accionistas, si cotizan en Nasdaq, no cotizan en Wall Street, cotizan en Nasdaq, que es la bolsa especial de todo lo que es tecnológico, puede entrar cualquier persona del mundo a comprarla. Entonces, si yo tuviese la posibilidad, analizaría la composición de los accionistas y vería las nacionalidades de cada uno de los accionistas. Y entonces ahí llego y digo, ¿y qué nacionalidad tiene Apple? Que se constituyó en Estados Unidos, que está en Silicon Valley, en California. Anoche Claro. estaba viendo un programa de eso. Tiene el domicilio legal en Silicon Valley, tiene el domicilio fiscal, por lo que nos dice Ariel, en México, y su composición accionaria pueden ser empresas de otros constituidas en otros países, con personas humanas de otros países. Entonces, ¿entienden por qué las personas jurídicas no tienen nacionalidad? Ujú. Ok, Sí, se entiende. se entiende, profe. Muy bien, volvamos ahora, seguí. Tenemos que corregir Ok. esto, Sí, Perla. sí. Entonces, física, jurídica no va como nacional suyo y por lo tanto, como parte de su Perdón, población. perdón. Otra Sí. corrección. El Código Civil y Comercial en el 2015 modificó la categorización de las personas. Las personas a partir del 2015 Humana, son personas humanas. humanas, no son más físicas o jurídicas. Entonces, persona Persona física humana. no va, persona No humana. va, persona humana. Sí. Como parte de su población. El derecho internacional establece que corresponde a cada Estado determinar por medio de su derecho interno quiénes son sus nacionales. Al tratarse de un vínculo jurídico entre un individuo y un Estado, las organizaciones internacionales no pueden tener nacionales, aunque sí pueden ejercer su protección sobre determinadas personas como refugiados y sus propios agentes en el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, en el marco de los procesos de integración regional que implican cesión de soberanía por parte de los estados, pueden aparecer vínculos jurídicos entre un individuo y un conjunto de estados comprometidos en tal proceso de integración que impliquen derechos propios de la nacionalidad, como es el caso de la ciudadanía europea en el ámbito de la Unión Europea. Ok. Sin embargo, el derecho internacional sí establece ciertos límites a esta competencia exclusiva de cada Estado. Por un lado tenemos que nadie podrá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Por otro lado, la adquisición de la nacionalidad a través de la naturalización de una persona en un Estado siempre es voluntaria. La nacionalidad implica la existencia de un ligamen real y efectivo entre un individuo y el Estado. Por otro lado, nadie podrá ser privado de su derecho a cambiar de nacionalidad. Y por último, todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad en el nacimiento. Ok, vamos a ver esto. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Nadie me puede decir a mí que yo mañana dejo de ser argentino. No lo voto a Fernández y mañana no soy más argentino. No existe. Claro.
ni venezolano por no ponerse, ni venezolano por no ponerse una remera de Maduro, Ujú. ni colombiano por no ponerse una de Pablo Escobar. Sí, sí. No existe. Tenés que serlo. Claro. Sí puede ocurrir que un país tome a otro país y lo integre por un proceso bélico, como ocurrió en Alemania con Polonia en la Segunda Guerra Mundial, y después cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que perdió Alemania, los territorios volvieron, pero hubo una parte, una fracción que no volvió. La adquisición de la nacionalidad a través de la naturalización de una persona en un estado siempre es voluntaria. Sí. No me pueden forzar. Yo viví 16 años en Venezuela y siempre fui argentino. Nunca me nacionalicé venezolano. ¿Me convenía? Quizás sí, quizás no. Si me hubiese nacionalizado cuando era chico, que no podía, me tenía que nacionalizar a la mayoría de edad, a los 18 años, quizás hubiese podido entrar a la universidad. El sistema de educación en Venezuela le da preferencia al venezolano antes que al extranjero, no al argentino, al extranjero. Entonces, quizás si hubiese sido venezolano, hubiese podido entrar a la universidad porque tenía buen promedio, en Venezuela se llama índice académico y tenía buen índice académico. Ujú. Tenía 18 y monedas de índice académico. Eso es para vos, Briseño. El tipo estuvo en el cuadro de honor en el liceo. Yo tuve como 18 también, así que no me haces coco. Y no entraba porque Me dañé después grande. En Venezuela te toman, cuando entras a primer año en el secundario, te dicen, si vas a ir a la universidad, empieza a estudiar desde ahora. Porque te toman el promedio de notas de primero a cuarto año y en quinto año hacen un examen que se llama prueba de actitud académica y entre los dos te dan un índice académico. Ese índice académico es el que es tu puerta, tu pasaporte para poder entrar a la universidad. ¿En la pública o en la privada? No, en la pública. La pública. Tú sabes que yo entré por índice académico en la Carabobo a los 16, cuando salí. No me dejaron ni pestañear y empecé. Era muy inteligente en ese tiempo. ¿Qué te pasó? Sí, la vida te Pero golpea. dijo, Habló un tiempo pasado. La vida te hace esas cosas. Bueno, no estás obligado a nacionalizarte. La nacionalidad implica la existencia de un ligamen y efectivo entre el individuo y el Estado. ¿Qué pasa si yo me nacionalizo? ¿Pasa algo? Adquiere derechos y deberes, ¿no? Obvio. Adquirís una obligación primaria que es empezar a votar. Claro. votar. Tenés que votar. El voto en la Argentina es obligatorio. No es no es voluntario como en los Estados Unidos. O sea, acá tenés que votar. Idealmente, la ley dice, que no lo cumple, que te pueden imponer una multa si no votás. Puedes tener una sanción, puedes tener una suspensión de pasaporte, puedes tener un montón de cosas si no votás. Pero no se aplica, nunca pasó nada. Lo mismo si no tenés la obligación de ser funcionario electoral. Si no participás en los comicios, si no sos presidente de mesa, si te toca, si te designan como presidente de mesa y no tenés una excepción, te puedes tener una multa. Yo fui 3 veces. Yo también. En Colombia pasa lo Cuando mismo. Caprini. Ya, no, yo acá fui vocal, fui segundo y fui presidente de mesa en elecciones nacionales. Es una puta mierda. No, Estás o todo el sea, día ahí. sí, está bien, bárbaro, pero es un día, es una vez, fueron 3 días en mi vida, en 52 años, no es nada. Fue la experiencia, imponés poder, el abogadito sacó la chapita de abogado y ejercí mi deber cívico. Nadie puede ser privado de su derecho de cambiar la nacionalidad, no obstante, y esto lo aclaro, por eso hice toda recopilación o revisión, es que hay algunos países que no aceptan la doble ciudadanía. Entonces te dicen, Jessica, vos querés ser argentina, renunciás a la colombiana. Toma, negro. Claro. O
no renunciás y tampoco la puedes adquirir. di vuelta a la mesa, porque la verdad que me estaba ahogando ahí. ¡Oh! Expandí. El gordo pudo estirar las piernas. Hay que salir a caminar, a hacer algo, no solamente el futbolito y el golf. No, me vengo caminando desde la oficina, ya te dije, son 3,5 kilómetros. Vengo caminando como chancho chiquito, viste que los chanchos tienen las patitas cortitas y van caminando. Cuesta más. Bueno, entonces deje de comer todo eso que está comiendo, que nos tienta a todos nosotros. Profe, Era ópera, un paquetito de ópera con el vasito ese chiquito que tengo de café de Starbucks. Pueden renunciar. No obstante, la mayoría de los países, a través de los tratados internacionales, permiten que uno tenga ciudadanías múltiples. Esto ya lo hablamos y ya dijimos que el sujeto la señorita esta que está acá, por lo pronto va a tener 3 ciudadanías. ¿Cierto? Ojalá, Bien. ojalá. Listo, Perla. Podés seguir. Ok. Bueno, el poder del Estado sobre sus nacionales se ejerce de forma plena dentro de su territorio. Sin embargo, cuando dichos nacionales se encuentran en el extranjero, el Estado no debe hacer ejecutar sus actos sobre los mismos sin el consentimiento del Estado, donde estén. Por ejemplo, cuando una persona es condenada en su estado de origen y huye al extranjero, la ejecución de la sentencia sobre dicha persona requerirá el consentimiento y, en su caso, la colaboración del Estado soberano del territorio donde se encuentre el condenado, para que pueda ser detenido y trasladado al estado de origen. Lo anterior no implica que el Estado se desentienda de sus nacionales en el extranjero. Eso que comentó Perla ahora se llama extradición. La extradición es el proceso jurídico mediante el cual un sujeto puede ser requerido por la justicia de otro país, ya sea nacional o no nacional. A ver, yo soy argentino y voy a Bolivia y mato a alguien y me escapo, el gobierno boliviano puede pedir la captura internacional por el delito de homicidio y pedir la extradición y hacer que las autoridades internacionales, como la Interpol, me detenga y me hagan volver al país de la comisión del delito. ¿Sí? Bien, el Estado tiene la facultad y debería, esto es el deber ser, dar asistencia a sus connacionales en el exterior. Y esto, a los fines prácticos, ha ocurrido en épocas de cuarentena, cuando un montón de argentinos, a mi entender, sabiendo que había cuarentena, se fueron igual de joda, y hubo un montón de tipos que se fueron a Perú, a Machu Picchu, y quedaron varados en Lima porque se suspendieron los vuelos. Entonces la Argentina tuvo que mandar aviones Hércules de la Fuerza Aérea para buscar a todos los muchachos que se habían quedado afuera. A eso es a lo que se refiere esta otra parte. Dale. Sí. Seguimos. Por favor. Asilo territorial, asilo diplomático y asilo neutral. Que sin duda la figura más relevante es el asilo territorial por su carácter universal. Podríamos definirlo como aquella de protección que un Estado presenta en su territorio al acoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él, personas por motivos políticos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro en el estado de procedencia. Los elementos determinados por lo tanto son el motivo de su solicitud del asilo es el temor a que la vida o libertad del individuo solicitante puedan estar en el peligro, debido a persecuciones por motivos políticos. Entendidos estos como un sentido amplio e indeterminado, no existe, por lo tanto,
una relación tasada de causa para la concesión del asilo, jugando un papel esencial la interpretación. Este elemento será uno de los que permitan distinguir el asilo del refugio. El motivo de la sociedad del asilo es el temor a que la vida o libertad del individuo solicitante puedan estar en peligro, debido a persecuciones por motivos políticos, entendidos estos como un sentido amplio y determinado. No existe, por lo tanto, una relación tasada. Esto ya lo leí, perdón. El solicitante del asilo se encuentra o a la expectativa de acceder al territorio nacional o adentro de dicho territorio. Cuestión está que a diferencia el asilo territorial del diplomático. Ay, no lo veo bien. Desde la perspectiva del Vos sabés, individuo, perdón que te del dicho interrumpa, vos sabés que podés ampliar un poco la pantalla, ¿no? A ver, Si tocas, sí, ahora, si tocas acá, la pantallita que acá. tenés abajo, bueno, sí, está bien, hay un poco, no Uy, tanto, sí, porque sí, no vas a poder leerlo de lo grande que está, pero sí, porque ahí está un poco mejor. volvió Lizzy, mirá. Ahí está. Si querés lo vuelvo porque anteriormente no lo podía ver. Bueno, Bueno, asilo. Asilo territorial, asilo diplomático y asilo neutral. Sin duda, la figura más relevante es el asilo territorial, por su carácter universal. Podríamos definirlo como aquella protección que un Estado presta en su territorio al escoger en el mismo a determinadas personas que llegan a él, perseguidas por motivos políticos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro en el estado de procedencia. Los elementos determinantes, por lo tanto, son: por un lado tenemos el motivo de la solicitud del asilo, es el temor a que la vida o libertad del individuo solicitante puedan estar en peligro, debido a persecuciones por motivos políticos, entendidos estos en un sentido amplio y determinado. No existe, por tanto, una relación tasada en causas para la consecución del asilo. concesión del asilo. A Concesión. ver, yo les explico lo que es el asilo. Cuando no hay un ilícito, sí, ¿qué es ese nombre tuyo ahí, Rodríguez? Profesor, usted es... Hay otro más. Y Graciela otra, o sea, está bien que sea un embole la clase, pero tampoco se cambian el nombre y se pongan esto, ¿eh? Ay, me Pero aburrí. si usted me lo cambió. No, ustedes son de terror. A ver, ¿Y yo qué tengo? cuando... Me aburrí. Ah, bueno. Alguien lo puso porque yo no lo puse. Yo tampoco lo puse, fue el profesor. Puede ser, sí, sí. ¿Cómo van a pensar que yo soy capaz de hacer Para el una colmo cosa piensa así? que no estábamos escuchando la clase y estamos acá. No, porque te lo puse hace media hora eso y no sé, estabas viendo la televisión. No como la No Lucianita. estoy viendo la Lucianita televisión. está re atenta, está mirando el piso, pero el celular, pero está escuchando. ¿Qué mirás al piso? ¿Qué es el asilo? Profe, estaba viendo algo ahí, para abajo. El asilo es una medida política en la cual un Estado puede proteger a un sujeto cuando ese sujeto es perseguido por un territorio, por otro Estado, por alguna cuestión política. El ejemplo es clarísimo, es este. Argentina 1976, montoneros o no montoneros, muchachos jóvenes idealistas que pensaban distinto a los militares, que eventualmente ponían una bombita y hacían cagar a uno, o no, o por pensar distinto los militares entendían que eran malos y entonces los perseguían. Estos muchachos, para no ser
capturados y ser desaparecidos y no terminar flotando en el río. Podés cambiarlo el me aburrí ese, porque te lo voy a creer. Escapaban de la Argentina, se iban a otros ¿Y países. de dónde lo saco? Porque usted lo puso. Ahí en los tres puntitos, Gra, en tu Ok. pantalla. Siga ahí con lo la clase, profe, yo ahora lo cambio. Bueno, gracias. Perdóname que te interrumpa con cosas importantes. Sé que estás muy atenta. Entonces se iban a otro país y pedían un asilo. Entonces el otro estado les daba protección en tanto y en cuanto no se probase que habían cometido un ilícito y que eran juzgados y tenían una sentencia firme, la cual implicaba que tenían que volver al territorio para cumplir esa condena. Así fue como México, Venezuela y España se llenaron de argentinos en el 76 y otros años, porque eran todos los que escapaban de la situación política argentina. Ese es el asilo. Hay países que tienen tratados de extradición y hay países que no tienen tratados de extradición. Por ejemplo, Cuba no tiene tratado de extradición. Si vos te mandaste una macana acá y te juzgan y en el proceso judicial determinan que tenés que tener prisión preventiva, o sea, mientras se realiza la investigación para evitar el peligro de fuga de que el investigado, posteriormente que va a ser condenado o no, se escape del país y no pueda cumplir con la condena, se hace una prisión preventiva. Cuba ese convenio no lo tiene. Por eso la hija de la señora se le inflamaron las piernitas y se fue a tratar a Cuba. Que Claro, no era que casualmente, tenía los mejores doctores allá, que por eso se fue. no, los mejores médicos de la Argentina están en La Matanza, donde un montón de gobiernos peronistas, como el de Scioli, hizo que tengan centros médicos increíbles. Pero ella se fue a atender a Cuba, donde no había extradición. O sea, si el proceso judicial, que después se paralizó porque lograron pararlo, o sea, si el proceso judicial avanzaba y dictaban la prisión preventiva, como la nena era la única nena que no tenía fueros, no era diputada, senadora, no era nada, tenía que ir presa, tenía que estar detenida durante todo el proceso de investigación. Entonces dijo, ay, estoy enferma, me voy a Cuba, que no hay extradición, y bueno, estuvo en Cuba, en Bahamas, en París, estuvo en un montón de lugares, pero siempre denunció, me encanta la clase, qué olfa que sos. Es muy oreja, ¿eh? En Venezuela le dicen chupamedias. Se fue para allá y no, nunca le pidieron la carcelación, no se le iban a pedir porque era la hija de la señora. Jessy, estás muteada, no sé qué habrás dicho. Que en Está clase es Venezuela lo se dice máximo. jarabola, no se dice chupamedia. A la bola. Entonces, bueno, ese es el asilo. Ahora, en este caso no era necesario pedir asilo porque como no tiene extradición, pero si llega a tener extradición puedo pedir el asilo, pero tengo que fundamentar la causa ideológica, política para no ser extraditado. Listo. Eso es lo que estaba leyendo Perla. Sí. Siga, Perla, por favor. Sigo. El solicitante del asilo se encuentra a la expectativa de acceder al territorio nacional o ya dentro de dicho territorio, cuestión esta que a diferencia del asilo territorial del diplomático. Desde la perspectiva de dicho individuo, en principio no se puede hablar de derecho a la concesión del asilo por el Estado, sino de un derecho de soberanía del Estado territorial, que puede concederlo o no. Sin embargo, existe hoy una tendencia a configurar el derecho de asilo como un verdadero derecho humano, y así recoge a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 al afirmar que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.
Fíjense que el que escribió Wikileaks, esto también lo hablé con ustedes una vez, ¿no? Sí, El que escribió, Wikileaks. la veo a la otra comiendo maní, y entonces, ¿y qué veo? Pone, declara comiendo maní. No es maní, son Kellogg's. El de Kellogg's es una marca. ¿Qué estás comiendo? ¿Azucaritas? Sí, de chocolate. Salen re baratos acá. Me Perdido. encanta la clase. Son de terror. Bueno, el pibe ese quedó, se pidió asilo en una embajada y no lo pudieron sacar de la embajada. Y el pibe vive dentro de la embajada, y creo que la embajada de Bélgica, no sé de dónde es, que le dio asilo y el tipo vive ahí. O sea, si pisa la calle lo detienen, pero mientras está en la embajada se considera territorio del Estado. Entonces, la policía no puede entrar a la embajada a detenerlo a este tipo. Otra cosa que habían pensado para sacarlo y poder sacarlo era que le dieran una valija diplomática. La valija diplomática tiene, le brinda inmunidad al portador de la valija porque se pone con unas esposas y va con la valija diplomática, y era sacarlo con una valija diplomática en un auto diplomático. Vieron que los autos acá diplomáticos tienen una patente especial, depende del tipo de letra que tengan, es que si son consulares o son diplomáticos, y el nivel, la línea de jerarquía que tiene en orden diplomático. Bueno, ellos pensaban sacarlo en un auto diplomático para que agarrase un avión oficial y qué sé yo, pero las autoridades le dijeron, no tire de la soga. Pone un piecito en la tierra, en la calle, y lo detenemos, sin valija, le rompemos la valija, te la tiramos adentro de la embajada, el pibe te queda preso. Así que no jodió más y se quedó adentro. La verdad es que no me acuerdo qué fue lo que pasó con este buen muchacho. Listo. Perla, siga. Sí. Finalmente, desde el punto de vista de la protección, una vez concedido el asilo, no solo el Estado concedente no puede retomar o expulsar al asilado, sino que se compromete a proporcionarle protección, así permiso de residencia, autorización para trabajar, etc. De esta, precisamente, la principal diferencia con el refugio. Por su parte, el asilo diplomático es un tipo de asilo tan solo circuito al ámbito regional latinoamericano. No se aplicaría en la práctica a otros estados que a los de dicha región, y que además sean parte de los tratados internacionales sobre la materia o resulten obligados por la costumbre internacional. ¿Sigo, profesor? Por favor, sí. Por un lado, el solicitante del asilo no sale del estado donde presuntamente se le persigue, sino que se refugian en ciertos lugares bajo bandera de un estado extranjero y dotados en cierta protección a nivel internacional frente a las autoridades de aquel estado. Legaciones diplomáticas principalmente la embajada, navíos de guerra y campamentos y aeronaves militares, por ejemplo. Por otro, la protección que se demanda y que puede conceder el Estado extranjero de la bandera es permitir que el refugiado pueda salir del país sin riesgo para su vida o libertad, con dependencia de que sea ese mismo o un tercero que ofrezca garantías. De este modo, el asilo territorial permite al Estado de la bandera solicitar la salida con garantías y al Estado del territorio le obliga a concederla, si se dan los requisitos exigidos, obviamente, y que habrán de ser analizados por el alumno. Finalmente, el asilo neutral no es más que una modalidad de asilo territorial, pero que se concede Perdón, ¿de en dónde tiempos copiaste esto? ¿Cómo? ¿Dónde copiaron esto? El trabajo me lo mandaron ayer y no tuve tiempo de leerlo. Sí, se lo mandó. Corregido. Esto No, está mal, anteayer lo mandamos.
Esto no tiene. Anteayer. Esto no va. Esto es el objetivo de un curso de algo, no sé de dónde lo bajaron, pero. O no, y que habrá se Lo analizado buscamos. el alumno. Este es el objetivo de alguna cursada. Finalmente, el asilo neutral no es más que una modalidad de asilo territorial que concede el tiempo de guerra al Estado neutral al miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados beligerantes que buscan refugio en su territorio. Eso es el alumno borrano. A ver, ¿qué dice la 8? Pero nada más que el alumno no va, digamos, no todo. No, porque ahí está la definición de cosas, pero date cuenta de que esto Claro. lo bajaron, no sé de dónde lo bajaron, en qué contexto lo bajaron, pero está como así como descolgado. Parece el objetivo del programa de la materia. Dice, el alumno tiene que leer y desarrollar una cosa. Al pedo que yo agarre, copie y pegue esto acá y se los leo a ustedes. A vos lo que te interesa explicar es lo que es un asilo neutral. Sí. Asilo neutral, te explico, cuando hay un estado de guerra, Argentina en la Segunda Guerra Mundial no entró en la... Argentina nunca le declaró la guerra a Alemania hasta una semana antes de que la guerra terminase. Una pavada tremenda, Argentina jugaba, histeriqueaba por los dos lados, con el eje y con los aliados, y nunca estaba. Entonces, sí, un navío, de hecho, la historia del Graf Spee, que fue un acorazado alemán que fue hundido en las aguas del Río de la Plata, terminaron hundiéndolo en las costas uruguayas. Los tipos pidieron asilo neutral porque entendían que este era un territorio que no estaba a favor ni en contra de Alemania, ni a favor de los aliados. Entonces vinieron a meterse en el Río de la Plata, se encerraron porque las fragatas británicas los persiguieron hasta la entrada del río, en aguas donde desemboca el Río de la Plata, en el mar argentino y uruguayo, y la fragata y el acorazado se metió en el Río de la Plata y lo empezaron a cañonar y bueno, no tuvo más alternativa que lo pusieron de costado, y mientras lo ponían de costado, enfrentándose a los británicos, por el otro lado, por estribor, bajó toda la tripulación y pidió asilo en Uruguay. Y después todos esos se cruzaron a la Argentina y pidieron asilo neutral y se fueron todos a Villa General Belgrano. Esta historia ustedes no la saben porque cuando van a Villa General Belgrano chupan cerveza y no leen nada de historia porque no les interesa. O toman cerveza y leen historia. Laura. El doctor Pez es lo único que importa de General Belgrano. Claro. Bueno, Estela leyó la historia y se compró el libro del Graf Spee, se lo leyó todo. Por eso después en estas clases maravillosas, me encanta la clase, pone la otra chupa media, Soy Laura. Aprenden la otra pone soy Laura. Yo no puse, ¿eh? No sé quién fue, profe. Es el mismo, que cambia los nombres. Bueno, dale. Yo estoy comiendo. Perla. Sí, seguí morfando, dale. Sí. ¿Sigo? Por favor. Refugio. El refugio, que en muchas ocasiones suele confundirse con el asilo,